En noviembre de 2023, la policía entró en un apartamento de Bilbao buscando a una mujer desaparecida. Lo que encontraron no lo olvidarán jamás. Restos humanos descuartizados meticulosamente, distribuidos por toda la vivienda. Bolsas selladas, plásticos, limpieza quirúrgica. El autor seguía viviendo allí, durmiendo junto a los pedazos de su víctima. Esta es la historia del caso que heló la sangre de toda España. Bilbao, 2023. Una ciudad moderna, vibrante, aparentemente segura. Pero detrás de una puerta cualquiera se escondía algo que nadie esperaba encontrar. El caso del descuartizador de Bilbao sacudió los cimientos de la sociedad española. No solo por la brutalidad del crimen, sino por quién era el responsable y cómo logró ocultar su monstruosidad bajo una máscara de normalidad absoluta. Este no es un caso antiguo, no es una historia de archivos policiales olvidados. Sucedió hace apenas meses, en pleno siglo XXI, en nuestro país. La víctima era una mujer de 39 años, el agresor, su pareja. Nadie sospechaba nada hasta que ella dejó de aparecer. Sus amigos empezaron a preocuparse, la familia no conseguía contactarla, y cuando la policía finalmente decidió actuar, descubrieron un escenario sacado de las peores pesadillas. Lo que hace este caso especialmente perturbador no es solo la violencia extrema, es la premeditación, la frialdad, la capacidad de continuar con la vida diaria mientras los restos de una persona se descomponen a metros de distancia. Este hombre no actuó en un arrebato de furia, planificó, ejecutó y después esperó, como si nada hubiera pasado. Hoy vamos a adentrarnos en los detalles de este caso, en cómo se desarrolló la investigación, en qué señales pasaron desapercibidas y en las preguntas que todavía quedan sin respuesta. Porque conocer estos casos no es morbo, es entender hasta dónde puede llegar la mente humana cuando cruza la línea. Todo comenzó cuando la familia de la víctima empezó a preocuparse seriamente por su paradero. Llevaba días sin contestar llamadas. Sus mensajes quedaban sin respuesta, no aparecía por el trabajo. Al principio, su pareja dio explicaciones que parecían razonables. Estaba enferma, necesitaba descansar, no quería que la molestasen, pero conforme pasaban los días, las excusas dejaron de tener sentido. Los allegados comenzaron a sospechar. Había algo en su actitud, demasiado tranquilo, demasiado distante, como si no le afectara la desaparición de la mujer con la que convivía. Cuando la denuncia por desaparición llegó a las autoridades, los agentes decidieron visitar el domicilio que compartía la pareja. Era un piso normal en un barrio normal de Bilbao. Nada llamaba la atención desde fuera, pero al entrar, el olor los golpeó como un puñetazo. El hombre intentó bloquear el paso, nervioso por primera vez, pero ya era tarde. Los policías tenían autorización judicial y lo que encontraron superó cualquier previsión. Restos humanos, descuartizados con precisión, algunos en bolsas de plástico selladas, otros envueltos en sábanas, distribuidos por diferentes habitaciones. El baño mostraba señales de limpieza obsesiva. Había lejía por todas partes, pero la evidencia era imposible de borrar por completo. Lo más escalofriante, él había seguido viviendo allí, durmiendo en esa casa, comiendo en esa cocina, como si todo fuera normal. Los forenses determinarían después que la víctima llevaba muerta entre 1 y 2 semanas. Tiempo suficiente para que el olor se volviera insoportable. Tiempo suficiente para que cualquier persona normal hubiera huido aterrorizada. Pero él no huyó. Esperó. La investigación policial reveló datos que hicieron el caso aún más perturbador. Primero, el descuartizamiento no fue caótico, fue metódico. Quien lo hizo tenía conocimientos básicos de anatomía, o al menos había investigado cómo hacerlo. Los cortes eran limpios,
Había utilizado herramientas específicas. Todo indicaba premeditación. Segundo, la relación entre víctima y agresor había sido problemática durante meses. Vecinos declararon haber escuchado discusiones fuertes, gritos, portazos, pero nunca imaginaron que llegaría hasta este punto. Es el patrón que se repite una y otra vez. Las señales están ahí, pero nadie actúa hasta que es demasiado tarde. Tercero, durante los interrogatorios, el acusado mostró una frialdad alarmante. No expresó remordimiento. No intentó justificarse emocionalmente. Su actitud era la de alguien más preocupado por las consecuencias legales que por lo que había hecho. Los toxicólogos forenses que evaluaron el caso identificaron rasgos compatibles con trastornos graves de personalidad. Falta de empatía, incapacidad para conectar emocionalmente con el sufrimiento ajeno. Pero estos rasgos no son excusa, son explicación, no justificación. Cuarto, las redes sociales de la víctima seguían activas. Él había estado publicando desde su cuenta, haciéndose pasar por ella para ganar tiempo. Mensajes tranquilizadores, fotos antiguas, cualquier cosa para que la gente dejara de buscarla. Esta suplantación digital añadió un nivel extra de premeditación y manipulación al caso. Quinto, cuando la policía registró su teléfono, encontraron búsquedas inquietantes. Cómo deshacerse de un cuerpo, productos químicos para acelerar la descomposición, cómo evitar que el olor alerte a los vecinos. Había planificado cada paso y casi funciona. El juicio reveló más detalles. Testigos que conocían a la pareja describieron una relación cada vez más aislada. Ella había dejado de ver a amigos, había perdido contacto con su familia. Él controlaba su teléfono, sus salidas, su vida entera. El descuartizamiento fue el final, pero el horror había comenzado mucho antes. Lo que realmente perturba de este caso no es solo la violencia física, es el control absoluto, el aislamiento sistemático, la transformación de una persona en objeto y finalmente la eliminación fría y calculada cuando ya no servía a sus propósitos. El caso del descuartizador de Bilbao nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la violencia de género y el control coercitivo. Esta no fue una tragedia repentina, fue el resultado de una escalada de violencia que pasó inadvertida hasta que fue demasiado tarde. Las señales estaban ahí, el aislamiento progresivo, las discusiones, el control obsesivo, pero la sociedad sigue sin saber identificarlas a tiempo. En España, los casos de violencia machista continúan siendo una lacra, pero este caso añadió un componente que heló la sangre de todos, la capacidad de convivir con la muerte, de normalizar lo inimaginable, de seguir adelante como si nada. Los expertos en violencia de género señalaron este caso como ejemplo extremo de lo que puede suceder cuando se ignoran las señales, cuando las víctimas están tan aisladas que nadie puede ayudarlas, cuando el miedo paraliza hasta el punto de hacer imposible la huida. También planteó preguntas sobre nuestro sistema de protección. ¿Por qué no actuaron antes los servicios sociales? ¿Por qué nadie intervino cuando los vecinos escuchaban gritos? ¿Cómo podemos prevenir que esto vuelva a suceder? Pero quizás la pregunta más importante es personal. ¿Sabríamos reconocer estas señales en nuestro entorno? ¿Tendríamos el valor de intervenir? ¿O miraríamos hacia otro lado, como hicieron tantos en este caso? Este hombre ahora enfrenta cadena perpetua, pero ella no volverá, y su familia carga con un dolor que jamás sanará completamente. El descuartizador de Bilbao nos recuerda que los monstruos no siempre tienen aspecto de monstruos. A veces viven en el piso de al lado, trabajan en oficinas normales, sonríen en el ascensor, pero detrás de puertas cerradas ejercen un control absoluto que destruye vidas. Este caso sucedió en 2023
en pleno siglo XXI, en una ciudad moderna. No es historia antigua, es nuestro presente. La próxima vez que escuches gritos al otro lado de la pared, no mires hacia otro lado. La próxima vez que notes que alguien se aísla progresivamente, pregunta. Porque las señales siempre están ahí, solo necesitamos aprender a verlas. Si este vídeo te ha impactado tanto como a mí investigarlo, suscríbete a Almas Corruptas. Aquí exploramos los casos más perturbadores basados en hechos reales, no para glorificar el horror, sino para entenderlo y quizás prevenirlo. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana cuando pierde toda conexión con la empatía? La respuesta está en casos como este, y es más aterradora de lo que jamás imaginarías.